Le agradecemos entonces a la doctora Sandra Morelli por haber estado hoy con nosotros y al doctor Belisario Betancourt también por acompañarnos. Estos temas siempre vienen acompañados de cifras. El Informe de Desarrollo Humano, Colombia 2011 del PNUD, dice que el conflicto rural tiene dos dimensiones. La agraria, por los enfrentamientos entre aquellos que tienen la tierra y los que quieren acceder a ella, y la propia confrontación armada. El factor armado incluye la lucha por el territorio, la captura de entidades, el acceso al poder político y el negocio del narcotráfico, según los expertos. El informe cifra el despojo de tierras en 6,6 millones de hectáreas, es decir, el 12,9% de la superficie agropecuaria, de las cuales se han recuperado solo el 7,46%, y de ese total, el 73% corresponde a minifundios y propiedades pequeñas de hasta 20 hectáreas. Como consecuencia, en los últimos 13 años, unos 3,6 millones de personas han sufrido el desplazamiento forzoso, el 65% de ellas menores de 25 años y el 14% con menos de 4 años. Esas son solo algunas cifras de las muchas que existen alrededor de la tenencia ilegal de tierras. Le vamos a dar la bienvenida ahora al doctor Mauricio Vargas, delegado del ministro de Defensa, quien hizo una especialización en Derecho Económico en la Universidad Externado de Colombia, hizo un programa ejecutivo en Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración en París, un pregrado en Economía en la Universidad de los Andes y un pregrado en Ciencia Política también en la Universidad de los Andes. Ha trabajado en el Departamento Nacional de Planeación, ha ocupado diferentes cargos y en el Ministerio de Defensa, donde actualmente ocupa el cargo de Director de Políticas de Defensa y Seguridad. Démosle la bienvenida al doctor Mauricio Vargas, por favor. Para el Ministerio de Defensa, saludo pues señora Contralora y demás miembros de la mesa e invitados. Pero perdón la interrupción, el ministro está en la tarde. El ministro en la agenda está para venir al cierre y a las discusiones, sí señora. Vengo a transmitirles varios mensajes y digamos no espero hasta el final de la presentación, sino que los enuncio digamos para que también sirvan de hilo conductor para entender el desarrollo de los próximos 30 minutos. En primer lugar, y como lo han mencionado quienes me han precedido en el uso de la palabra, digamos, tanto el poder legislativo, los pronunciamientos de la Corte Constitucional, los organismos de control, los postulados del gobierno nacional, creo que coinciden en que la restitución de tierras es un paso sine qua non para consolidar la paz, digamos, entendida en términos generales como la garantía del uso de los derechos y libertades de los ciudadanos en todo el territorio. En ese sentido, pues reitero la máxima prioridad que da el gobierno nacional a este esfuerzo de consolidar la paz y manifestar pues el compromiso del Ministerio de Defensa Nacional y sus Fuerzas Armadas en garantizar las condiciones de seguridad que permitan, digamos, llevar con éxito el programa de restitución de tierras. Vamos a ver en la presentación los fenómenos asociados al despojo y de las estrategias que llevan a él. De alguna manera están históricamente o íntimamente ligados al accionar de grupos armados al margen de la ley, de grupos de crimen organizado, de las antiguas autodefensas ilegales y demás. En ese sentido, las Fuerzas Armadas pues, son un actor importante en el proceso, pero digamos, reitero lo dicho por la señora Contralora en el sentido de, digamos, esto debe ser un esfuerzo estatal, debe ser un esfuerzo
coordinado, un esfuerzo integral para presentar pues las diferentes soluciones y que las soluciones permitan llevar a las condiciones y al uso productivo, digamos, y sano de la tierra. Entonces con esa introducción les propongo la agenda que en primer lugar va a mostrar una alineación, si se quiere, de los objetivos que en materia de seguridad se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, y los objetivos del programa de restitución de tierras con el marco jurídico que se le ha planteado. En segundo lugar, y brevemente, digamos, se mostrará cómo la problemática del despojo, digamos, está asociada al accionar de grupos armados al margen de la ley y de crimen organizado. Y por último, se hará una presentación haciendo algo de énfasis, por supuesto, en el componente de seguridad del modelo de protección y seguridad para el proceso de restitución, entendiendo pues que a lo largo del día colegas del gobierno nacional y demás entidades harán mención a sus aportes en materia del modelo. Entonces, en primer lugar, el Plan Nacional de Desarrollo del señor presidente Juan Manuel Santos para el cuatrenio 2010-2014 en materia de seguridad define como su objetivo consolidar la paz, que significa garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. La prevalencia del Estado de Derecho es la consolidación de la seguridad en todo el territorio nacional, la observancia plena de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de la justicia. En este sentido se desarrollan con dos grandes referentes, una política de seguridad y convivencia ciudadana, una estrategia de seguridad nacional, si se quiere, desarrollada e implementada por la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad. Digamos, las amenazas o los riesgos que se pretenden minimizar, controlar con los postulados de la política tienen que ver con los delitos contra los ciudadanos, la ocurrencia de catástrofes, el accionar de grupos armados ilegales y las amenazas externas. Un punto importante, y es un pilar claro en la política, como se ve en la parte inferior de la diapositiva, claro, el papel del presidente, el señor ministro, los consejeros, las Fuerzas Armadas, sus fuerzas militares y de policía, pues tienen un rol fundamental, pero de nuevo el accionar conjunto y la sincronización de esfuerzos con las demás ramas del poder público, los organismos de control, la ciudadanía, por supuesto, incluso de la empresa privada, son requisitos para el desarrollo de la política. La política se ha definido como su gran objetivo nacional alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional. Como propósito superior se define contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y la erradicación de la violencia mediante el ejercicio de la seguridad y la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el desarrollo de capacidades mínimas disuasivas. Y en este sentido, pues retomamos los postulados de la Ley 1448, que se constituye como el marco jurídico para la reparación de las víctimas y la restitución de tierras, que, digamos, abocan por una perspectiva de coordinación interinstitucional con el objetivo de lograr reconciliación y una paz duradera y estable. Es decir, creo que estamos todos siguiendo el mismo faro y desde nuestras competencias y responsabilidades avanzando en la misma dirección. Varios de los objetivos estratégicos que se plantean en la política, digamos, tienen una afectación directa sobre las condiciones de seguridad relacionadas con la restitución de tierras. Lo han mencionado en las intervenciones anteriores,
el objetivo de luchar contra la producción de narcóticos, el esfuerzo por desarticular los grupos armados al margen de la ley y crear las condiciones suficientes de seguridad para la consolidación, las condiciones de seguridad para la convivencia y seguridad ciudadana, por mencionar los principales objetivos en este sentido. Entonces, digamos, con esto reiterar el primer mensaje, tanto el Plan Nacional de Desarrollo, los postulados de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad y el marco jurídico del Programa de Restitución de Tierras buscan la consolidación de la paz. En este punto me voy a basar en ese magnífico informe de la Comisión Nacional de Reparación del Grupo de Memoria Histórica y el IEPRI. No pretendo profundizar en él, sino simplemente lo tomo como una manera de mirar cómo el accionar de grupos armados al margen de la ley, de crimen organizado, han estado ligados y explican en buena medida el fenómeno del despojo en Colombia. El mapa general de la priorización para la restitución de tierras, que se maneja a nivel interinstitucional en el programa, simplemente lo muestro, creo que lo mirarán más adelante en el día. El mensaje es, digamos, tenemos muy claro que es un fenómeno expandido por todo el territorio, con unas zonas en donde se concentra, y si hace uno un análisis de aquellas zonas donde la afectación ha sido importante, coinciden con el accionar tanto de guerrillas como de antiguos grupos de autodefensas ilegales y de las actuales bandas criminales. Las clases de despojo, digamos, aquí en un escenario de expertos como este, pues mal haría yo en profundizar sobre los temas. Tres grandes tipologías: la coerción y la violencia sin el uso de las figuras jurídicas, el uso de figuras jurídicas y de instituciones acudiendo o no a la coerción y a la violencia, y otras modalidades de despojo, digamos, con diferentes manifestaciones: amenazas directas e indirectas, daños a la vida, a la integridad personal y de bienes y de infraestructura, destrucción de títulos, documentos y oficinas estatales de registro. Dentro del uso legal de figuras jurídicas e instituciones se puede citar los actos ilegales de enajenación entre particulares, las vías de hecho administrativa o judicial, la falsificación de títulos, en otras modalidades el embargo y remates de propiedades abandonadas, el abandono y la apropiación, muy importante. En fin, digamos, el mensaje con recordar estas tipologías es mirar cómo de alguna manera detrás siempre hay, digamos, desde la intención de grupos criminales, de redes de corrupción, de grupos armados o de crimen organizado. En el mismo informe de IEPRI y de la Comisión Nacional de Reparación, Grupo de Memoria Histórica, sobre la aproximación conceptual al despojo, también nos muestra las lógicas, es decir, la intencionalidad estratégica de los fenómenos de despojo, lógicas que representan, digamos, intenciones económicas, militares y políticas electorales, el control de zonas de cultivos, corredores de tráfico de drogas, armas y contrabando, despojos con miras al desarrollo de obras de infraestructura, despojos con una lógica para capturar rentas y recursos públicos y privados. Dentro de las lógicas militares también se menciona la protección de zonas de retaguardia, el cercamiento militar del enemigo,
el uso de masacres y con fines de repoblamiento. Muy importante el dispositivo y la ubicación de las milicias, la estrategia que explican en el informe de vaciamiento espacial, o acudir al despojo también como una estrategia para reclutar combatientes. Y dentro de las políticas, de las lógicas políticas y electorales del despojo, mirar la captura de entidades estatales, de las estructuras organizativas del poder local, control y regulación de la población y sus lógicas y dinámicas de movilización, y en fin también una intención de lograr un ordenamiento social, político y económico de una región. Recientemente en medios y con ocasión pues de los famosos computadores que se encuentran tras las operaciones militares, ha aparecido en la agenda el accionar de las FARC en materia de despojo y de utilización de las tierras y toda la estrategia de lo que se denomina la reforma agraria. Simplemente recordar que, sin mencionarlos tan en detalle, informes de inteligencia, y bueno, esta ha sido una estrategia de una política agraria de las FARC probablemente desde sus inicios. En el año 64 encuentra uno documentos en este sentido, es decir, no es un fenómeno nuevo ni mucho menos, pero que sí es una variable fundamental dentro de la estrategia y el objetivo estatal de controlar el territorio. El caso que se cita en este informe es el de despojos y mecanismos de control sobre predios en Meta, Guaviare y Caquetá, donde básicamente la estrategia fue formar un corredor de movilidad bien grande para la guerrilla. Entonces el punto con lo anterior es, digamos, las diferentes estrategias de fuerzas militares y de policía son fundamentales también para la restitución de tierras, el combate a los grupos al margen de la ley, la desarticulación del crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico y la consolidación del territorio, por mencionar algunas de ellas. Y por último, pues me gustaría explicar pues, de manera resumida el modelo de protección y seguridad que se ha diseñado para el proceso de restitución de tierras. Este gráfico, como tan complicado, un poco refleja el mensaje de la señora Contralora, en el sentido en que son muchísimos los frentes, muchísimos los actores que participan en el proceso. Entonces, en el modelo de seguridad y prevención se establece una línea de fortalecimiento institucional y social, una línea en materia de seguridad, un enfoque en materia de judicialización y un esfuerzo, digamos, transversal en materia de sostenibilidad, digamos, con las respectivas entidades del nivel nacional responsables por su desarrollo, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General, por supuesto, y un liderazgo claro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y mencionar también, digamos, dentro del modelo, y más allá que el modelo, en toda la visión del tema, el papel de las entidades regionales y locales es fundamental también para el éxito de este esfuerzo de restitución.
para la consolidación de la paz, y en ese sentido el modelo establece una mesa de interlocución territorial para la restitución. El esfuerzo institucional y social, no profundizo más para que no les toque repetir pues más adelante lo que mis colegas les vayan a presentar. Simplemente son unas medidas de gestión del riesgo en el sentido de establecer unas emergencias en el marco de un programa de protección para las personas, un diagnóstico de amenazas en el territorio con autoridades locales y beneficiarios de la restitución, esto en una dimensión colectiva, una definición de unas medidas en diferentes lapsos de tiempo para enfrentar o mitigar los riesgos, y un esfuerzo de sensibilización, formación y capacitación de medidas de autoprotección para personas y autoridades. Entonces, además pues de las grandes estrategias, si se quiere, o de las grandes operaciones que realizan las fuerzas, el componente de seguridad que le apunta por un lado a las operaciones de consolidación del territorio y operaciones para combatir el crimen organizado, digamos en cabeza de fuerzas armadas, fuerzas militares y Policía Nacional, y contribuir al esfuerzo de judicialización, digamos, aportando, digamos, lo correspondiente desde las funciones de policía judicial y de la inteligencia como criterio orientador de la judicialización. Un órgano importante que se creó en este sentido es el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras, el CI2RT, que tiene, digamos, un funcionamiento permanente en cabeza de la Policía Nacional, pero se trata de un escenario conjunto para recoger, analizar información, producir recomendaciones para el gobierno nacional y demás autoridades. Aquí importante mostrar cómo, digamos, este esfuerzo se debe ver enmarcado en unos, digamos, o debe contribuir también al tema de los protocolos de retorno de la población desplazada, y debe contribuir a generar las garantías también de no repetición que están en el marco jurídico que, me permiten la redundancia, enmarcan el esfuerzo. Entonces, unas conclusiones: las antiguas autodefensas ilegales, las bandas criminales narcotraficantes, las FARC, el ELN, incluso probablemente el ERP, lo mencionan en algunos informes, han usado el despojo con una lógica estratégica. En este sentido, los objetivos de seguridad de la política integral apuntan a generar las condiciones para la restitución de tierras, además del esfuerzo específico en materia del modelo de protección. La consolidación del territorio y la neutralización de las amenazas contribuyen a generar condiciones de seguridad para la prevención, el retorno y garantizar la no repetición de los hechos violentos que producen el despojo. Y de nuevo, las Fuerzas Armadas, con toda la voluntad, el profesionalismo, el esfuerzo, juegan un papel importante en este sentido, pero es fundamental un concurso articulado y sincronizado de múltiples entidades del Estado Nacional. Hasta ahí mi presentación, pues les agradezco muchísimo su atención.